después de los 40 años, habitualmente hay antecedentes hereditarios, papá, mamá, hermanos, tíos, ¿verdad? Y entonces habitualmente esas son las características de la hipertensión arterial primaria, que es la mayor parte de los pacientes ahorita, y que a futuro obviamente se irá conociendo cada vez más la causa, y entonces ya dejarán de ser primarias y serán secundarias. Pero ahorita sí es. Y vean ustedes, la secundaria pues apenas es un 5% en general, 10% en servicios muy especializados donde estudian exclusivamente hipertensión arterial secundaria. Cuando yo hice medicina interna, había un nefrólogo él era de, bueno, no sé si viva todavía hace tantos años, de Durango, y él tenía algo que se llamaba la unidad metabólica ahí dentro del hospital. Y en la unidad metabólica se dedicaban exclusivamente a estudio de hipertensión arterial secundaria. Entonces eran casos que mandaban de las especialidades y pues obviamente que ya iban muy estudiados, muy tamizados, entonces ellos podían tener hasta 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque era servicio especializado en estudio de hipertensión y que los pacientes que llegaban pues ya estaban muy tamizados, ¿no? Ya estaban muy tamizados. Bien. Entonces, así es como estamos ahorita, ¿verdad? Y yo les decía, bueno, a futuro, cuando ustedes sean grandes, a lo mejor ya hay más conocimiento sobre la base genética, que hay muchos datos, ¿verdad? Incluso ya hasta se han encontrado algunas coincidencias entre la presencia de ciertas características en la cadena y que coinciden con hipertensión arterial, pero igual, sí se piensa que existe una gran frecuencia de pacientes que su etiología va a ser genética, porque los gemelos homocigotos tienen con mayor frecuencia hipertensión arterial que si son gemelos dicigotos. Y los hermanos biológicos tienen más posibilidades de tener hipertensión arterial entre ellos que con los hermanos que son adoptados, ¿sí? A pesar de que comen igual, viven igual, más o menos el entorno, pues ese lo establecen papá y mamá, ¿verdad? Si papá y mamá son obesos, pues entonces, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que en la familia haya obesidad, pues va a ser muy alta. Si papá y mamá son delgados, cuidan su dieta, hacen ejercicio, pues eso los hijos lo ven y entonces lo toman como algo. ¿Sí? Entonces el entorno es muy importante, ¿ok? ¿Sí? Y bueno, ya le digo, hay algunos estudios que ya incluso identifican ciertos genes, pero todavía falta, ¿eh? Bien, y entonces de la hipertensión arterial secundaria, que es muy poquita, todo esto del pastel, es todavía primaria, desconocemos cuál es la causa. Y aquí lo ponen en 94 contra 6%, para que de esta manera nos dé que la causa renal parenquimatosa es el 4% de este 6%, y luego 2% será renovascular y otro 2% será metabólica, es decir, la causa, como ya vamos a ver, pues puede ser de origen glandular, ¿verdad? Y hay otras aquí incluidas, como es la coartación aórtica o la arteritis, que también puede dar hipertensión arterial. Pero esto quiere decir que cuando ustedes sospechen en hipertensión arterial secundaria, ustedes van a estudiar inicialmente, ¿qué van a estudiar? El riñón. Claro, mira, Liz, de acuerdo a esto, si 4% del 6%, ellos dan 6%, no dan 5 ni 10, dan 6%. Entonces,
Si el 4% es renal parenquimatosa, pues hay que comenzar siempre estudiando el riñón, ¿sí? Y en el riñón habíamos dicho que antes la causa más frecuente era glomerulonefritis, ¿sí? Pero ustedes incluso ya habrán visto, y si no van a ver, pues cuál es la división que hay para el estudio de la glomerulonefritis, que cada vez es menos frecuente, ¿no? Incluso antes había una que era muy frecuente, que era post-streptocóxica, ¿sí? Que es un estreptococo diferente al que produce la amigdalitis, la faringoamigdalitis, que está en relación a la fiebre reumática. Es un estreptococo de otra cepa, ¿sí? Pero cada vez se menciona menos. Eso a mí me tocó todavía ver niños con glomerulonefritis, ¿sí? Que era secundaria a un cuadro de amigdalitis por ese estreptococo, ¿verdad? Ahora la nefropatía diabética, ustedes saben que la diabetes es cada vez una prevalencia mayor, nunca como la hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, más o menos la prevalencia de hipertensión arterial, tomando así datos de todos lados, que a veces van a ver ustedes que 25, otros que 31, pero más o menos nos quedamos en 30% la prevalencia de hipertensión arterial sistémica en la República Mexicana, ¿sí? Y claro, y de diabetes mellitus, ¿cuál es la prevalencia? Ustedes lo habrán visto en endocrino. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes? Acuérdense, prevalencia es una foto del momento, ¿sí? ¿Cuándo se hizo eso? Ah, pues que se hizo en el 2018. Ah, bueno, en el 2018, en el momento en que tomaron la foto, ¿cuál era la prevalencia? ¿Que será diferente ahorita? Sí, tiene que ser diferente porque eso fue en un momento, en un momento. ¿En qué momento? Fue justamente en diciembre del 2018. Es un ejemplo, ¿no? En ese diciembre de 2018, esa era la prevalencia, ¿sí? Ahorita, ya en octubre de 2021, pues seguramente es diferente. Puede ser mayor, puede ser menor o puede ser la misma. Sí, la verdad es que se ha mantenido casi igual desde hace muchos años, ¿sí? Entonces, la prevalencia de diabetes en México es de ¿cuánto? Ay, ¿cómo? ¿Quién les dio endocrino? La doctora Miriam Baspidas. Híjole, la doctora, pero es especialista, pero muy exitosa en diabetes, hombre. Ok, bueno, pues en nuestro país anda como por el 12%, ¿eh? De prevalencia contra el 30% de hipertensión arterial. Lo que pasa es que la diabetes va aumentando muy rápidamente, ¿sí? Y mientras seamos el país con de las prevalencias más altas de obesidad, pues la diabetes encantada porque dice, ahí es donde yo florezco, pero con ganas, en las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Y como en México, pues tenemos tanto en niños como en adultos obesidad, que hemos llegado a tener el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, ¿sí? Y hablando pues de obesidad y también de sobrepeso, ¿no? Entonces, pero bueno, si tú dices, no, pero sobrepeso no es tanto. No, 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 no. La cosa es que comience y de ahí se va, ¿no? Hasta el sábado, me llevaron a un paciente y entonces hablaron con la secretaria y dijeron, ahí llevamos a un paciente, se le está infartando. Entonces me dijo la secretaria, doctor, traen un paciente que se dicen que está infartando. Dije, no, no, si se está infartando, dígale que lo lleguen al hospital, no aquí. Pero ya para entonces ya no contestaron, ya venía. Y entonces va entrando en silla de ruedas un muchacho muy obeso, de 24 años. Dije, no, infarto no, ¿verdad? Pero en fin, entonces, sí, ya y entonces ya, bueno, ya se tranquilizó la mamá que estaba llorando y
Y no, señora, no se preocupe, esa molestia que tiene, este, no es un infarto, ese dolor es completamente atípico, el electrocardiograma es normal, la presión está poquito elevada, la sistólica, el paciente está muy ansioso, no, ¿verdad? Pero el paciente era muy obeso. Y entonces me dijo, tuve COVID el año pasado, bajé de peso, pero ya otra vez estoy subiendo. Entonces le comentaba yo, ahí de repente entró la hermana menor, entró el papá, y entonces pues uno hace como que no ve, pero ve. Pues le dije, mire señora, lo que sí es importante, ahorita no tiene infarto, pero tiene muchos factores de riesgo. Ahorita su hijo tiene que ponerse a dieta, pero la dieta tiene que ser familiar, ¿sí? Ustedes no le puede dar una comida a su hijo y ustedes comer otra. No les dije que todos estaban obesos, pues, pero pues al buen entendedor. Entonces le dije, entonces tienen que poner en la dieta todos. La dieta, lo que vayan a comer es para todos. Y lo que vayan a comer tiene que ser una dieta sana. Entonces lo de siempre, oiga doctor, ¿y qué comemos? Y todo, no, pues ahí sí, ya mire, ¿sí? Hay que canalizarla con un nutriólogo, con una nutrióloga, y entonces ella le va a decir qué desayuna, qué come, qué cena el lunes, qué desayuna, qué come, qué cena el martes, y así toda la semana, ¿sí? Y le va a decir, un domingo va a decir, ok, hoy pueden comer si quieren hamburguesa, ¿verdad? Pero ese día, ¿sí? Y será, no sé, cada 15 días, algo así, para que no sea tan esto. Pero ya el médico, bueno, aunque ustedes llevan nutrición un semestre, ustedes deben ser súper expertos en armar una dieta. Pero yo prefiero mandarlas con un nutriólogo, que ya hay muchos nutriólogos, y entonces, ok, ¿de acuerdo? Entonces, la secundaria, hay que investigar nefropatía diabética, pero puede haber también algún otro tipo de glomerulonephritis, ¿ok? ¿Sí? Y el daño en el riñón puede originar hipertensión arterial, pero al contrario, la hipertensión arterial puede ocasionar daño en el riñón, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, entonces, ok, esa es la secundaria. Y luego hay otra que es por obstrucción de la arteria renal, ¿sí? Que es la renovascular, ¿sí? Y esta, fíjense, se puede ver en gente joven, sobre todo mujeres, por displasia de la arteria renal, que es un problema que se desconoce cuál es la causa, pero se empieza a engrosar la capa interna de la arteria renal y se empieza a obstruir. Es una hipertensión que se ve en mujeres habitualmente jóvenes, una hipertensión muy severa, de muy difícil control, ¿sí? Y vean ustedes, pero se ve en los extremos de la vida, porque un señor de 70 años que no era hipertenso, pero en cambio es diabético, dislipidémico, obeso, sedentario, ¿verdad? Entonces tiene muchos factores de riesgo para aterosclerosis. Y efectivamente ya a los 70, 70 y tantos años hace aterosclerosis de la arteria renal. O sea, la aterosclerosis puede ser en cualquier arteria, no solamente en las coronarias. Entonces hace aterosclerosis y obstruye. Y este señor ya grande, de 70, 70 y tantos años, empieza con hipertensión arterial. Entonces antes decían, no, hombre, está muy viejo para que sea primaria, ¿sí? La primaria es en puros jóvenes. No en el caso de la renovascular, ¿eh? Puede haber aterosclerosis en la arteria renal y eso producir hipertensión arterial. ¿Y por qué se produce? Pues porque hay hipoperfusión del riñón. El riñón entonces en respuesta libera renina. Acuérdense que dentro de la fisiología, que es muy bonita la fisiología del riñón, está que casi en un mismo sitio coinciden la arteria aferente, la arteria eferente, ¿sí? Los gránulos donde se produce la renina, la mácula densa, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con
la hipoperfusión del riñón y la liberación de renina, ¿sí? Y entonces, pregunta de examen, yo creo que es pregunta de examen, no estoy seguro si la renovascular se presenta en los extremos de la vía, ¿ok? Bien, y ahí está, vean ustedes, ¿verdad? Esta es la aorta, estas son las arterias renales, ¿sí? Aquí está la mesentérica, está el tronco celíaco, ¿sí? Y entonces vean ustedes cómo de las arterias se van ramificando, 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 hasta que llegan a ser una arteria aferente, microscópica, que es la que ingresa al glomérulo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ahí es donde se lleva a cabo esta función tan importante del riñón. Y por eso es que el doctor le dedica tanto tiempo a la fisiología, porque entendiendo la fisiología renal, pues ustedes entienden perfectamente por qué un riñón hipoperfundido va a liberar renina y por ese mecanismo hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Eso es lo que les decía, ¿no? Anatómicamente, ¿sí? La arteria aferente, ¿sí? Con las células yuxtaglomerulares, ¿sí? En contacto con la mácula densa y la arteriola eferente, ¿sí? Entonces todo esto, ¿sí? Que todo esto forma la unidad anatomofuncional del riñón. Aquí nada más faltaría, pues, los túbulos contorneados, proximales y distales, ¿verdad? Para hablar sobre la unidad anatomofuncional del riñón, ¿sí? Que la fisiología es muy bonita realmente, ¿eh? La fisiología renal es muy interesante. Bien, entonces, ¿sí? ¿Sí? Entonces siempre ustedes, lo primero que van a hacer es en pacientes jóvenes son pacientes menores de 40 años, ¿eh? Aunque para ustedes una persona de 30 años ya es casi un anciano, ¿verdad? Es desde la perspectiva que ustedes lo vean, ¿sí? Para mí 30 años, pues casi son niños, para ustedes 30 años casi son ancianos. Entonces, claro, es como se vea, pero en fin, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si tienes un paciente hipertenso desde los 30 años, pues casi que tienes que estudiar hipertensión arterial secundaria. ¿Ok? Luego, ok, entonces nos quedamos aquí. Y entonces la renovascular, pues lo que va a pasar es que si no hay flujo adecuado para este riñón, aparte de que va a liberar renina, el riñón hipoperfundido va a disminuir de tamaño, ¿sí? ¿Verdad? O todo sitio donde le llega menos irrigación arterial tiende a la hipotrofia, ¿sí? Entonces eso es lo que va a pasar aquí. Este riñón, ¿sí? Va a ser más pequeño y va a estar hipoperfundido. Por lo tanto, ustedes primero tienen que demostrar que el riñón es más pequeño y para eso no necesitan hacer una arteriografía. Ustedes comienzan con algo sencillo, con un ultrasonido de riñón, entonces para que vean ambos riñones, ¿ok? Para que vean ambos riñones y vean si hay sospecha en hipertensión renovascular y uno de los riñones es más pequeño, entonces tienen muchas posibilidades. Pero si aparte de eso ustedes dicen, ok, ya vi que es más pequeño, entonces puede ser, el paciente es joven, hipertensión arterial difícil, o es muy grande, ¿sí? Que no era hipertenso hasta los 70 años, entonces, ok, ¿sí? Entonces el siguiente estudio es un estudio que es anatómico y es funcional, que es la urografía excretora, y entonces ahí van a ver ustedes la fase nefrográfica que tarda en llenarse porque hay obstrucción y la eliminación que también tarda porque se llena más lento, se elimina más lento. En cambio el otro, ¿sí? La fase nefrográfica es adecuada, rápida y la fase de eliminación también. Entonces, cuando ustedes hacen una urografía excretora, pues este riñón apenas se va llenando cuando este ya está eliminado. ¿De acuerdo? Entonces, bien.
Y claro, de ahí para adelante ya no es de uno, pues. ¿Sí? Ahí para adelante ya es del nefrólogo, ¿sí? Para que haga el estudio, ¿sí? Claro, estos se tratan con angioplastía, ¿verdad? Si el riñón está obstruido, pues tratan de quitar la obstrucción. Pero cuando ya está muy avanzado y el riñón ya está muy lesionado, entonces hay que hacer nefrectomía. Obviamente, pues que lo importante fue que ustedes en su etapa de médicos generales, que puede durar poco tiempo, puede durar toda la vida, ustedes reconozcan, ¿sí? Y canalicen en forma temporal, ¿sí? Entonces, las jóvenes, sobre todo mujeres, displasia fibromuscular y adultos, sobre todo hombres, por obstrucción, por aterosclerosis de la arteria renal. ¿Sí? Y claro, ustedes normalmente siempre me dicen, ¿qué estudio le hacemos? Y ya para comenzar, quieren una arteriografía. No, ese ya es un estudio que está fuera del alcance, está bien que lo sepan, y entonces si ya el especialista hará dice, sí, mira, ese riñón que es más pequeño, ese riñón que está hipoperfundido, aquí estoy demostrando que existe una obstrucción. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, okay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver si se puede con una angioplastía, ¿verdad? Podemos quitarle esto, ¿sí? Pero, ¿quién inició el estudio y el manejo? Ustedes, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que no pase esto. Okay. Ah, no, pues sí, mira, ahí está, sí, pues sí, pero esta persona ya está muerta, pues entonces eso no está bien, ¿de acuerdo? Bien, y entonces dijimos, pero existen otras causas, ¿sí? Que son muy raras, salvo algunas. A ver, díganme de estas causas, ¿cuál piensan ustedes que van a poder ver como médicos generales en la etapa que ustedes sean médicos generales, que como les digo, puede ser poco tiempo, puede ser mucho tiempo, puede ser toda la vida, y entonces serán médicos de primer contacto que evitarán que la gente se enferme, que es lo mejor que hay en esta vida. No que te curen, sino que eviten. ¿Cuál creen ustedes de estas que van a poder ver con que la van a poder ver aún como médicos generales? El hipertiroidismo. Claro, claro. ¿Cuál otro, Miralis? ¿O alguien más? El Cushing también. No, no te escuché, Flor. El síndrome de Cushing. Ah, Los exactamente. anticonceptivos. Ok, muy bien. Sí, aunque anticonceptivos orales, es un diagnóstico cuando todo lo demás no fue y es mujer y toma anticonceptivos, puede ser. Pero realmente miles de millones de mujeres en el mundo toman anticonceptivos y la prevalencia de hipertensión secundaria en ellas es muy baja, ¿no? Pero sí, ¿quién dijo Cushing, Flor? ¿Dijiste Cushing primario? Sí, Cushing. doctor. Ok. ¿Y por qué piensas que vas a ver? Tienes razón. ¿Por qué piensas que vas a ver casos de Cushing? Sobre todo Por secundarios. el mal manejo de los asteroides. Ok. Puede ser mal manejo, ¿sí? Cuando no están indicados o las dosis son muy altas, pero también hay muchos pacientes que toman corticoides en forma permanente y ellos van a tener un síndrome de Cushing, ¿verdad? Y es síndrome porque son muchas las causas que pueden dar las manifestaciones de Cushing, ¿verdad? ¿No? Entonces, una de ellas es justamente la que es inducida por medicamentos. Pero ustedes van a ver que muchos pacientes reumatológicos toman corticoides, muchos pacientes hematológicos toman corticoides, muchos pacientes oncológicos toman corticoides, muchos pacientes de nefrología toman corticoides, ¿no? Entonces, no es que esté mal indicado, claro, puede ser porque esté mal indicado, pero en muchos casos van a ver ustedes pacientes
con hipertensión por Cushing, que puede ser muy frecuentemente debido a que están tomando esteroides, ¿verdad? Por muchas causas, o sea, ¿sí? Es el antiinflamatorio más potente que hay, entonces se usa. Ok, muy bien. Y claro, y causas raras, la única causa secundaria que es cardiovascular es la coartación aórtica, muy rara, la arteritis de Takayasu, y bueno, las vasculitis que habitualmente son secundarias a una enfermedad reumática como el lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esas son las causas hormonales, ¿no? Y bien, de las causas hormonales, entonces, por ejemplo, pues van a ver con frecuencia gente que está bajando de peso y dice, fíjese que yo como mucho. Si todo el mundo se admira, ¿por qué soy tan flaco? Y a la hora en que me ven comer, dicen, oye, qué buen apetito eres, ¿eh? ¿Sí? Digo, qué buen apetito tienes. Y entonces, pero fíjese, estoy bajando de peso, ¿sí? Y entonces, ya con este dato, ustedes buscan otros datos. Oye, se le cae mucho el cabello, ¿sí? Y ha estado muy, muy nervioso, se irrita fácilmente, sí, fíjese, me he vuelto bien corajudo con cualquier cosita, ¿no? Incluso cuando ustedes tengan un paciente hipertiroideo, no se peleen con él, ¿eh? Es muy fácil pelearse con un paciente hipertiroideo porque son muy irritables, pero es por la enfermedad. Entonces, si ustedes no entienden eso y él se enoja y ustedes se enojan y empiezan a pelear, la van a perder, ¿eh? Con un paciente hipertiroideo uno la pierde porque la pierde, ¿no? Pero la diferencia es que ellos es por enfermedad y uno es por necio, pues, ¿sí? Entonces no se peleen con un hipertiroideo porque no van a llegar a nada. Temblor distal, diarrea, trastornos menstruales, ¿sí? Esto lo van a ver con frecuencia en nuestro medio, ¿eh? En Sinaloa hay muchos casos de hipertiroidismo, ¿no? Y lo que les decía, no todos los casos tienen bocio, o sea, no todos los casos de hipertiroidismo tienen bocio. No todos los casos de hipertiroidismo tienen exoftalmos, ¿sí? Bocio con exoftalmos y con esas manifestaciones clínicas es un tipo de hipertiroidismo que se llama enfermedad de... Graves. Así es, Graves-Basedow, ¿verdad? Pero puede haber hipertiroidismo sin bocio. Por ejemplo, un tumor chiquito pero hiperfuncionante, pues, ni siquiera se ve, pues, ¿sí? Y puede tener hipertiroidismo. Y bueno, pues el exoftalmo es debido a una característica muy peculiar de la enfermedad de Graves. Entonces no piensen que todos los hipertiroideos son así, ¿verdad? Incluso les pasaba la foto de esta modelo, que ella era una modelo con hipertiroidismo subclínico. Ella encantada porque ella comía bien y se mantenía muy delgada, que es lo que habitualmente exigen para una modelo, ¿sí? ¿Verdad? Pero puede ser, ¿no? Puede ser que haya casos subclínicos y pues no se le nota nada, ¿no? ¿Sí? Bien. Y como les digo, dentro de los casos de hipertensión arterial, este, que habitualmente es por un tumor de las células como afines, es el que puede darles, el paciente puede fallecer durante la crisis, ¿eh? Es una crisis muy parecida a la que presentan las personas que usan cocaína, ¿sí? Porque es muy parecido el mecanismo, ¿no? Y entonces, sí, este tipo de paciente yo creo que es
cuando tienen la crisis. Es un paciente, yo el último que vi fue hace varios años, en la madrugada, me hablaron de un sanatorio donde habitualmente iba yo antes, ¿sí? Pero también le hablaban al gastroenterólogo y al neurólogo, porque tenía manifestaciones, ¿sí? Tenía hipertensión, pero también tenía manifestaciones gástricas y tenía manifestaciones neurológicas, ¿verdad? Total que el paciente empezó a ponerse muy grave y finalmente quien lo atendió fue un intensivista. Y estaba muy grave, un señor de unos, ¿qué tendría este hombre? Tendría unos, tenía una hija de 15 años, 20, sí, tendría como unos 38, 40 años, ¿verdad? Y entonces, con antecedente de que había tenido hipertensión antes. Y este paciente, pues el intensivista lo sacó. Ya de que nosotros lo vimos, empezó a tener problemas muy serios, insuficiencia cardíaca, pero aparte de eso la presión muy cambiante, pero lo sacó. Y se estabilizó, y ya cuando se estabilizan, haga de cuenta que no pasó nada, ¿no? Entonces, se le dijo, ¿sabe qué, señor? Usted tiene posibilidades económicas, váyase, hace muchos años de esto, váyase a Estados Unidos, es muy posible que usted tenga un feocromocitoma, pero para demostrarlo no es fácil, pero es Estados Unidos y si se le encuentran, pues la van a operar y con eso se va a curar. Pero si no, puede volver a tener otro cuadro como esto sin ser muy grave. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que el señor era de Los Mochis. Se regresó a Los Mochis, pero estaba haciendo las cuentas porque su hija iba a cumplir 15 años. Entonces demoró su consulta en Estados Unidos. Tenía muy buena posición económica. Demoró su cita a Estados Unidos por los 15 años de su hija. Poquito antes de los 15 años volvió a presentar un cuadro parecido con manifestaciones gastroenterológicas, con hipertensión arterial, con taquicardia, con insuficiencia cardíaca, con alteraciones de modulación mental. Eso fue en Los Mochis, nomás que ella sí falleció, ¿verdad? Entonces, ok, el feocromocitoma es un cuadro clínico que vamos a ver con más calma las manifestaciones, porque lo que sí hay mucho todavía es los pacientes que tienen crisis de este tipo por uso de cocaína. Ya vamos a hablar de una clase sobre cocaína, pero con el tiempo he estado viendo que se usan mucho más anfetaminas que cocaína ahora, ¿sí? Entonces, bueno, pero ya veremos, ¿no? Pero, bueno, vean ustedes, ¿sí? Las manifestaciones son, pues muy poco específicas, ¿no? O sea, como para decir, esto es feo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, con esto a lo mejor hasta podrías pensar primero en hipertiroidismo, ¿sí? Pero, sí no es fácil esto, ¿no? Doctor, Mande. una pregunta. Sí, mande. Entonces, aquí en México no se miden los metabolitos de las catecolaminas o estas en plasma. O, o con eso Ya, no se puede nada más hacer diagnóstico de un feocromocitoma. no, fíjate que eso les iba a preguntar. ¿De qué otra manera? Lo que sigue siendo muy difícil es la comprobación laboratorial, ¿eh? Porque así como tú dices, no es fácil cómo colectar la muestra, cómo guardarla para poder determinar esos metabolitos que tú dices, que esa es una de las maneras, ¿sí? Pero debe haber otra que hace tantos años que yo les hablo que no la había, pero ahora sí la hay.
¿Cuál podría ser otra manera de hacer diagnóstico actualmente si el laboratorio es tan difícil determinar metabolitos? Incluso fíjese que en nuestro medio, una cosa relativamente que uno dice, pues hay tanta tuberculosis, ¿por qué es tan difícil determinar mediante el laboratorio qué tipo de micobacterium es? Primero, si es micobacterium, y segundo, qué tipo de micobacterium. En nuestro medio sigue siendo bien difícil. Casi el tratamiento es por datos clínicos, ¿no? Y los neumólogos pues, han visto tantos casos que dicen, no, pues si tiene tos, expectoración, febrícula, baja de peso, y tiene una imagen ahí sospechosa que a veces parece cáncer, a veces esto, dice, no, pero está muy joven. Entonces casi que le dan tratamiento sin tener ni vaciloscopía positiva y menos un cultivo para saber qué tipo de gérmenes hay de varios tipos, ¿verdad? Aunque todos son de la misma familia, Mycobacterium, no todos son Mycobacterium tuberculosis. Entonces, sigue siendo muy difícil. Pero en esa época les dije que no, que era difícil para nosotros establecer el diagnóstico, que se fuera a Estados Unidos. ¿Qué no había entonces que hay ahora que ustedes dirían, ah, pues lo hubieran hecho esto? Una resonancia magnética. Claro, sí. Con una resonancia, incluso muchas veces, sin llegar a la resonancia, que eso sería lo mejor, ¿no? La resonancia, pues casi te dice exactamente el sitio, el tamaño y todo, ¿no? ¿Sí? Pero ya una tomografía podría ayudar, ¿eh? ¿Sí? Y una resonancia, pues mucho mejor. Entonces yo le estoy hablando, fíjense, de hace cuánto tiempo. No había tomografía, ¿sí? Menos resonancia, ¿sí? Ahora, cuando tú sospechas, yo tenía un paciente que estaba en estudio, pero como no veía que yo le controlara bien la presión, se fue con otro cardiólogo, que es muy amigo mío, y, y él con una tomografía estableció que el problema era un fibromuscitoma. Entonces ya después, en base a eso, se mandó creo que fue a la Ciudad de México. Ahí es un poquito más seguro hacer determinación de catecolaminas, ¿sí? Bueno, de sus metabolitos. Y bueno, incluso y en base a eso se estableció y le hicieron, lo operaron y resecaron y le fue muy bien, ¿verdad? Pero tengo que reconocer que no fui yo el que hizo el diagnóstico, sino mi amigo. Pero ahora hay esa posibilidad, pues, ¿verdad? Que en esa época, hace muchos años, aunque, fíjese, estaba pensando el gastroenterólogo y el neurólogo, no pensé que tuvieran tanto tiempo ya. Sí, lo sigo viendo muy jóvenes, pero bueno, yo veo joven a todo el mundo. Ok, ¿sí? Sí es bien raro, ¿no? Es bien raro, ¿verdad? Entonces, y vean, ¿por qué? Porque aquí el diagnóstico es más complejo, pero hay un dato. Igual sucede con el feocromocitoma, ¿eh? Con el feocromocitoma, aquí, ¿verdad? De todos estos datos, sobre todo los de laboratorio, ¿cuál piensan ustedes que podría hacerse? ¿Cómo, doctor? No entendí su pregunta. Entre estos exámenes, ¿sí? ¿Cuál piensan ustedes que les sugeriría, si el diagnóstico es clínicamente tan difícil, qué les sugeriría al aldosteronismo primario?
Potasio aumentado. Electrolitos. Potasio aumentado. O potasio. Electrolitos séricos. Así es, pero el potasio está bajo, ¿eh? Igual que en el feocromocitoma. Entonces, mire, cuando uno estudia un paciente con hipertensión arterial que sospecha que es secundaria, los exámenes de laboratorio son los mismos. Biometría, química, general de orina, ácido úrico, perfil de lípidos, ¿sí? Y lo único que hay que agregar, ¿quién dijo electrolitos séricos? Yo, doctor, Antonio. Ok, entonces así como dice Antonio, lo único que hay que agregar es electrolitos séricos. Si tú tienes, ¿sí?, hipernatremia e hipocalemia, entonces es muy probable que sea aldosteronismo. Si tú tienes sodio normal, pero tienes hipocalemia, entonces podría ser, aunque es más o menos, no es algo definitivo, podría ser feocromocitoma. A lo que yo voy es que, sí, en el estudio de hipertensión arterial secundaria agregamos todos los exámenes que hacemos habitualmente, más electrolitos séricos. No vamos a pedir desde el principio renina, ¿sí? Ni vamos a tomar arteriografías, ni nada. El estudio es clínico, ¿sí? Y vamos de menos a más. Entonces, con electrolitos séricos, un paciente que tenga hipocalemia, ¿sí?, ya les indica que puede haber un problema hormonal, que puede ser feocromocitoma o puede ser aldosteronismo primario, ¿sí? Esto es bastante raro. Yo, si algún paciente he tenido con aldosteronismo primario, pues yo no he hecho el diagnóstico, la verdad. Son bien raros, ¿sí? Y mire, sí lo van a ver ustedes con frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? Que es el síndrome de Cushing, ¿de acuerdo? Y aquí nos quedamos, yo les aviso mañana, de acuerdo a cómo se ponga la cosa, si podemos vernos o nos vemos hasta el día siguiente, ¿no? ¿Sí? Pero que ustedes han de haber visto en hemato, han de haber visto en nefro, ¿sí? Son pacientes que, ¿sí?, están tomando glucocorticoides. Y no es porque esté mal indicado, es porque tienen que tomar dosis altas y tú sabes que van a tener, ¿sí?, efectos secundarios, ¿sí? Cara de luna llena, estrías, obesidad centrípeta, jodón. ¿Ok? Muy bien, ándale pues aquí nos quedamos. Doctor, Mande. ¿el examen para qué día entonces quedaría? ¿O Híjole. aún no tiene fecha? No, pues ya no tengo fecha, se los iba a hacer el miércoles, pero pues ya no tengo fecha porque no sé, con esto del inicio a clase, pues nos traen hechos bolas, ¿verdad? Voy a tratar de que sea esta semana, estudien, ¿no? Pero voy a tratar de que sea esta semana, ojalá pueda el viernes, ¿eh? Ya que pase, y es que también ahorita, desde el punto de vista administrativo, se les va a dar el número de empleados a todos los docentes, entonces es un papeleo que no tienen idea de lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Vamos a poner como fecha probable el viernes, ¿de acuerdo? Ok, doctor, muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, ándale pues, nos vemos. Nos vemos, doctor. Bye. Bye. Bien, doctor. Nos vemos, doctor. Gracias. Bien.